Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Unidad Académica Tijosuco, y en la asignatura de Marco Legal de las Organizaciones, impartida por el docente Antonio Paul Balam, les vamos a explicar algunos temas. Generalidades de las leyes aplicables. Estas son los impuestos que las organizaciones deben de pagar. Consisten en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios con que se deben de orientar, las consecuencias de los tiempos y de números necesarios para su realización. En función de todo lo anterior, se puede indicar que la planificación tributaria es un enfoque formal que consiste en la previsión y evaluación de los resultados de las decisiones administrativas de una empresa para un periodo determinado. Se refiere a los distintos impuestos, como ya habíamos mencionado, que estas pueden afectar a la organización. Independientemente de que una empresa aplique o no un programa de planificación fiscal, los aspectos tributarios y financieros van estrechamente relacionados, por lo que deben estar incluidos en un programa de planificación total a fin de coordinar de manera efectiva este tipo de acciones. Ley IETU. Impuesto empresarial a la tasa única. Este impuesto se aplica a la riqueza de las personas, principalmente viendo sus ingresos. Otro punto a considerar es el ISR, impuesto sobre renta. A este se le restan ciertas reducciones autorizadas por la ley, como los gastos, las inversiones, las compras. A la utilidad de todo esto se le llama renta. El impuesto empresarial a la tasa única, se da con el fin de lograr una reducción más equilibrada y justa, ya que no considera regímenes especiales ni reducciones o beneficios extraordinarios. Bueno, pero ahora, ¿qué tiene que ver el impuesto sobre renta con el impuesto empresarial a la tasa única? Bueno, pues muchas personas se encuentran confundidas si deben de pagar solamente uno de los dos o los dos. Pero al fin de cuentas solo se tiene que pagar el que sea mayor. Por ejemplo, si se da un caso de que el impuesto sobre renta sea mayor que el impuesto a la tasa única, solo se va a pagar el impuesto sobre renta. El IVA. Están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas físicas y las morales, el contribuyente y por separado a las personas que adquieren los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. Otro punto sería la ley del impuesto al activo, y otro punto se establece un impuesto al activo de las empresas. Ley ICR. El impuesto sobre la renta es una carga fiscal directa que se aplica en los ingresos obtenidos que incrementa el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales están obligados al pago de este impuesto. De acuerdo a la ley ICR, que es el impuesto sobre la renta, el pago está obligado a las personas que residan en México y que radiquen en el extranjero con un establecimiento en el país, y residentes en el extranjero que perciben ingresos de fuentes de riqueza en México. ¿Quiénes están obligados al pago de la ICR? Que son los impuestos sobre la renta. Pues los que están obligados al pago son las personas físicas y morales en los siguientes casos: los residentes de México respecto a todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza en donde procedan; los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto a los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Otro punto sería los residentes en el extranjero respecto a los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniendo dichos ingresos no sean atribuibles a este. ¿De qué manera están obligados al pago de los impuestos las personas físicas? Bueno, las personas físicas
que residen en México están obligados al pago del impuesto sobre la renta, que es la ICR, cuando obtienen ingresos en efectivo o en bienes, en crédito o en servicios, en los casos que se señala la ley, o de cualquier otro tipo. También están obligados al pago de los impuestos sobre la renta, que es la ICR, las personas físicas que son residentes en el extranjero, que realicen actividades empresariales o que presten sus servicios personales o independientes en el país, o a través de un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a este. ¿Cómo hacen el cálculo del impuesto sobre la renta de las personas morales? Bueno, las personas morales deberán calcular la ISR aplicando al resultado fiscal obtenido en los ejercicios de la tasa del 30%. El resultado fiscal de ese ejercicio se determinará de la siguiente manera. 1. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulados obtenidos, las deducciones, las autorizadas y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas. 2. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirá, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Más que nada aquí se trata mayormente de una resta y de una suma. Yo les voy a hablar cómo se establece la tasa de este impuesto. La tasación del impuesto varía dependiendo los supuestos en los que se encuentra el contribuyente, ya sea una persona física o moral, como mencionamos anteriormente. Las personas morales con fines lucrativos pagan una tasa fija del 30%. En el caso de las personas físicas, varían de acuerdo a las obligaciones de cada contribuyente, es decir, de la actividad la que se dedique y a los ingresos que haya obtenido en esa actividad. El siguiente es: ¿cómo lo calculo en mis ingresos? A pesar de que este impuesto es anual, se tiene que dar un pago provisional cada mes al servicio de la administración tributaria, como el SAT. Se tiene que ubicar el sueldo mensual o tu ingreso total dentro de la tabla, dentro del rubro límite inferior y límite superior. Después se tiene que restar el límite inferior a tu ingreso total. Este resultado se le conoce como base. Dentro de la tabla se tiene que ubicar el porcentaje correspondiente a tu sueldo mensual. Una vez ubicado, se resta la base de acuerdo a la tasa correspondiente a tu rango de ingreso. El resultado obtenido se tiene que sumar la cuota fija. El resultado de dicha operación es el total que se restará al mes de tu cheque.